No sé, yo ya estoy No. grabando, por si acaso. Ah, chuta. No, por si acaso. Sí, probando, Si sale algo ahora. probando. Venga conmigo. Del Pollo Fuente. No, ni siquiera salió con el Pollo Fuente. ¡Que el público! Sí, probando. ¡Que venga el abuelo! Ya no, démosle, ahora sí en serio. Sí. Probando. Micrófono sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enríquez Soto en el audífono 1 y en el audífono 2 me acompaña don Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo estáis, Joaco? Bien. Con sueño nuevamente. Hoy día con más sueño que antes. Me siento súper viejo porque tomar bebida energética ya no es como lo hacía antes. No, broma, pero... No sé, Jona. a mí nunca me han gustado las energéticas, pero bueno, a ver, antes, presentemos al audífono 3. Nos acompaña en el audífono 3 don Ignacio Reyes Retamales. ¿Cómo estáis, Nati? Perfecto, ¿qué tal mi gente? ¿Dónde está cuentan? mi gente? ¿Cómo ha sido tu semana, Natito? Esta semana tranquila, la siguiente no creo. También tenés Pero- ¿Tenía todo, ¿no? entrega, algo? Sí, tengo que entregar los informes y cosas, así que Ah, y también tengo tuto. También tiene también, sí tengo tuto, pero ya estoy acostumbrado. Duermo un poco. Estoy acostumbrado a dormir poco, así que... Bueno, yo no sé si es que lo he dicho en capítulos anteriores, pero generalmente después del almuerzo me duermo y después nos ponemos a grabar el podcast. Entonces por eso siempre tengo sueño cuando estamos grabando Claro. el podcast. Pero a medida que avanza se me va pasando. Así que tranquila, gente, este ánimo es temporal. Igual yo comparto lo que tú dices. Cuando me acuerdo que en mi primer año de U, yo era capaz de estar despierto hasta las 5 de la mañana y al día siguiente ir a clase 8 de la mañana y prestar atención a toda la clase, así, sin ningún problema. Cumplí 24 años y se acabó esa magia. O sea, inexplicablemente. Pues yo me acostaba a las 5, intentaba levantarme a las 8 y me terminaba levantando a las 12. Y lo echo de menos en verdad porque era súper útil en algunas situaciones. Pero la vejez, no sé cómo decir. Bueno, Dije, no sé, yo en la universidad jamás fui de la gente que se amanecía estudiando. De partida porque Ya. estudiaba poco. No me iba mal, pero estudiaba poco. Me iba normal. Pero no, yo creo que amanecerme estudiando, así quedarme como hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana estudiando, yo creo que como 2 veces en toda la carrera. Todo el resto como que trataba de aprender en clase y estudiar en el día, pero no sé, yo sabía que a mí no me iba a funcionar estudiar de noche. Como que pasado las 2 de la mañana mi cerebro funciona como al 20%. Así que no funciona bien. No sé, Nato, ¿tú madrugabas cuando estudiabas? Yo en creo un que principio sí. Yo, bueno, siempre he sido bueno para dormirme tarde. O sea, creo que mi día a día es dormirse pasado las 2 de la mañana. Pero en un principio sí me dedicaba a estudiar de noche, cuando recién entré a la universidad. Después empecé a ver que me cundía mejor levantarme temprano a estudiar. Y ahí fui cambiando el ritmo. Cosa que ya para los últimos años prefiero levantarme temprano a producir que trasnocharme. Pero hay gente de todo ritmo, la verdad, yo me puedo adecuar a los dos. yo creo que yo antes, no para todos los ramos, pero me acuerdo que para algún par de ramos yo trasnochaba, pero no era porque me cundiera más de noche, sino porque era el peso de la culpa de no haber estudiado antes. ¿Cachai? Entonces, por no haber estudiado yo decía, ya, hoy día como castigo a mí mismo voy a quedarme estudiando hasta las 5 de la mañana, ¿cachai? O sea, yo no era consciente de eso, pero finalmente como que yo no me podía ir a dormir porque había una parte de mí que me hacía sentir culpable, ¿cachai? Entonces, me acuerdo que me di cuenta de eso un día en que el profesor de un ramo habló de ciertas horas del día que son inútiles. Y él dijo, no sé, lo dijo de esta manera: ¿ustedes alguna vez han vivido las horas poto? Y dijo, ¿cómo? ¿Cómo, profe? Sí, horas poto. ¿Cómo son las horas poto, profe? Dijo, o sea, son horas donde tú no estáis sentado tratando de estudiar, pero no podéis estudiar, pero tampoco te paras para hacer otra cosa porque te estás castigando a ti mismo por no haber estudiado antes. Y ahí yo como que dije, ahí como que descubrí que, sí, yo hago eso, pero con las trasnochadas. Y después de que el profe como que me abrió los ojos en ese sentido, como que nunca más lo hice. Como ya, después cuando ya era muy de noche,
yo de verdad decía como, ya pucha, no estudié, simplemente decía, ya, chao, no estudié nomás, voy con lo que tengo. Y era. A mí varias veces me pasó que estaba a punto de conciliar el sueño, así estaba acostadito todo, y de repente me acuerdo, hoy tenía que hacer tal cosa, tenía que estudiar, y es como, ya me levanto, no me levanto, leo algo por último, y es como, nada, preocupaciones para el Joaquín del futuro. Y me dormía. Oh, yo tenía un compañero que sagradamente se iba a dormir a las 11 de la noche. Ya. ¿Sí? Sagradamente, pero era como, de hecho, era conocido en la generación porque trabajos de grupo que era con él, no podía trabajar de noche, porque era, no, porque este loco se va a ir a acostar a las 11 de la noche. Y cuando había que quedarse trabajando hasta tarde y cosas, él como súper relajado decía, no, chao, yo tengo que dormir, mándenme lo que tengo que hacer yo después y lo hago. Ya, y se iba a dormir nomás, pero lo bueno sí es que el cabro era cumplidor, o sea, le mandaban después lo que tenía que hacer y él siempre cumplía, ¿cachai? Pero como que después una vez conversando con él le dije, pues, oye, pero ¿por qué no trasnocháis? Y él me decía como, no, porque, pucha, para mí el sueño es parte fundamental del rendimiento y bla, 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 y tenía su teoría. Igual interesante. No, dormía hasta las 11 de la mañana del otro día. Era tan importante Claro, el sueño eso. para él que dormía 12 horas. Claro, exactamente. Bueno, este programa no sería lo que es si no tuviéramos auspiciadores. Así que vamos a dar la bienvenida una semana más. Nos acompaña redoble de barrigas. Vamos con las deliciosas, exquisitas, únicas Carilú Cookies. Las mejores galletas que usted va a poder probar en su vida. Carilú Cookies, las galletas más ricas de Valparaíso. Me atrevo a decir que de todo Chile. Acepta todo medio de pago, acepta efectivo, débito, crédito, $10, rupias del saldo Ocarina of Time, créditos del Senado Galáctico, yenes, acepta libras esterlinas, euros, bonos del tesoro del gobierno, acepta el 10% de su AFP, todo medio de pago acepta Carilú Cookies. Permisos de conducir falsos también. Carilú Cookies. Vaya, usted no espere más, pida sus exquisitas galletas Carilú Cookies. Aprovechamos de ¿Estás pasarle haciendo un concurso? Sí, aprovechamos de pasarle el dato igual. Este programa, Por favor, si cuenta. no me equivoco, va a salir al aire el día 29 de julio. Y va a tener tiempo suficiente porque hasta el día 3 de agosto usted tiene para concursar. Metiéndose a la página de Carilú Cookies, el gran concurso por un paquete, una caja de 12 galletas decoradas, con la temática que usted desee. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Usted ingresa a la cuenta de Instagram de @CariluCookies. Primero que nada, le va a seguir a esta cuenta, porque es uno de los requisitos que tiene que hacer. Debe darle me gusta a la publicación que dice concurso en grande con el logo de Carilú Cookies. Comentar por qué quiere ganarse estas galletas, etiquetar a 2 amigos de ustedes que tienen que seguir esta cuenta y compartir esta publicación en su historia. Y para las cuentas privadas, en ese caso, mandarle un pantallazo a Carilú Cookies de que compartió su historia. No entiendo por qué tendría una cuenta privada, no sé qué trata de ocultar, me parece muy sospechoso, pero no importa, concurse en este concurso. Yo tengo mi cuenta privada. Me parece muy sospechoso. ¿No conoce el Instagram de Carilú Cookies? El Instagram bastante de simple. Carilú Cookies es @KARILU_COOKIES. Carilú-Cookies. Exacto. Así que tiene hasta el Si te 3 de ganáis las agosto. galletas, ¿qué decoración le pediríais? Mi cara. Ya, pues en serio. Mi cara. Nato, ¿qué le pediríais tú a Carilú? No sé, es que bueno, personalmente el diseño me da lo mismo. voy por el sabor más que Sí, lo que puedan tener, pero si tuviera que pedir algo, no sé, lo que sea más fácil, unas plantitas o algo. Eco-friendly. Interesante. Yo no sé qué diseño le pediría, pero bueno, usted ahí tiene muchas ideas, pues puede pedirle, no sé, pues, puede ser con forma de 12 Pokémones o con forma de los personajes de su serie favorita. Por ahí leí un comentario que pedía diseños con forma de los personajes de Dark, ¿sí?
Ahí no sé cómo lo harían. Igual tiene sentido, ya que todas las galletas provienen de la misma masa, así que sí, es como que se entiende la idea, ¿no? De que, Yo no he visto Dark, en verdad así no que he visto entiendo. esa serie. Ah, ya, bueno. No, yo tampoco la he visto, estoy inventando. Bueno, como cada semana, este podcast es bastante improvisado, improvisadísimo, así que, como siempre, tenemos crisis de temas. Nunca sabemos muy bien de lo que vamos a hablar, ¿no? Generalmente esto Eh, pasa en el primer bloque, porque el primer bloque sí. es como... Lo peor es que el primer bloque es el que engancha a la gente, entonces es peor que tengamos crisis de tema en el primer bloque. Claro, exactamente. Para el último bloque siempre hay tema, siempre lo tenemos claro, pero para el primer bloque siempre tenemos este drama. Pero igual se me ocurrió uno, se los quiero proponer. A ver si- Mándale. Si nosotros aquí Mándale, estamos para hablar. Eh, ¿Alguna vez terminaste en el hospital y por un accidente y pensaste, pucha que fui estúpido? Yo pienso, pucha, que fui estúpido todos los días, pero aunque tenga que ver con hospital, Ah. no sé, déjame pensar. Nato, ¿tú tenías algo en mente? O sea, La historia del skate, no, pues ya la contaste. sí, o sea, ya saben que llegué al hospital por los dientes. Y 4 veces. 4 veces, justamente por los dientes. Otras veces, no sé, bueno, de cosas típicas de cabros chicos, de 15. Una vez igual me intoxiqué y esa historia un poco más entretenida porque, o sea, no entretenida porque lo pasé mal, pero fue entretenido mientras lo hacía. La cosa es que nos juntamos con unos amigos y típico compañero de colegio, nos juntamos a hacer un trabajo y fuimos a comer comida china. Que en realidad comimos arroz primavera y otras cosas, no me acuerdo. Los típicos de la comida Y china. la cosa es que nos cayó mal. A tal punto de que, bueno, yo empecé con parálisis. O sea, que empecé a sentir un hormigueo en el cuerpo y que empecé a perder la sensación. Y que, bueno, o sea, en el caso grave, eso ya te puede dar una parálisis a los pulmones o alguna cosa. Sí, pues, súper peligroso. Y bueno, la cosa es que llamé a mi viejo y me sentía mal. No había tomado, no había drogado, para aclarar algunas cosas. Solo fue Claro. comida. Arrollado de murciélago. Arrollado murciélago, no sé cuántos días habrán tenido esas cuestiones fritas ahí. Porque igual no era un negocio de comida china como los típicos. Y estoy hablando hace 20 años, que quizás no era tan común ver cosas donde venden sushi o arrollado primavera. 20 años, 10 años yo creo, ¿no? No, perdón. 15 yo creo. Sí, 15. A ver. No, yo creo que es menos. ¿Cuántos años tiene el Nato? Es que yo salí hace 10 años de la universidad, pues más o menos. Así que igual puede ser Del colegio. primero medio o algo así. Del colegio, pues, Nato. Eso, Sí. bueno. Claro, cuando consumió los arrollados, Nato no estaba bajo el efecto de ningún estupefaciente. Ahora sí. Ahora sí, Claro. sí. No, bueno, la cosa es que, bueno, gracias a Dios logré vomitar antes de llegar al hospital. Rico. Y eso alivianó todos los síntomas. O sea, lo que voy es que quizás si no lo hubiera echado fuera, hubiera llegado peor. Qué brígido. Bueno, y típico que llegáis al hospital, te inyectan suero y estáis botado en la camilla, con nada en el estómago y sentís tibio el brazo porque te está entrando suero. ¿El trayecto hacia el hospital, te acordáis cómo fue o es como nebuloso igual? No, sí estaba consciente. Ya. Sí, fue como, ya llegué. Me empecé a sentir mejor luego de haber excretado todo. Y, Qué asco. y eso, pero así. Como por excretado. así, Lo excretaste por la boca, pues. Yo No fui a es que hacer lo del, vomitaste, no lo fui a excretaste. hacer del C. Entonces, Ah, ya. el A y el B, el otro, bueno, me tocó por la boca. Ya, claro. Oh, qué Y guático. eso, o sea, esa es la vez como más cuática. Lo demás han sido puro cosas leves. Ah, ya. Yo terminé una vez en... ¿tú te acordaste de una historia? No. Tú dale, yo quiero ya. escucharte. No, es que, escucha, ya bueno. No sé si ustedes se acuerdan de que mi abuela tenía un auto blanco, un Lada. Ya, sí. Un auto súper fiel, ese auto fue como héroe de guerra. Así como yo creo que los Ladas son como un veterano de Vietnam, así como aguantan todo. Con trauma. Con traumas, eso sí, exactamente. Con muchos traumas. ¿Ya? Pero aguantan todavía. Ya, pues, ese auto, ese modelo de Lada, los parachoques eran muy gruesos y muy resistentes, ¿ya?
bueno, después de todo, Lada es una marca rusa. O sea, los autos están hechos para aguantar los climas, ambientes extremos de Rusia. Y también, como, no sé, pues yo me imagino que tal vez puede que sean frecuentes, en vista del clima que tienen allá, pueden que sean frecuentes las colisiones entre vehículos. Entonces, los parachoques que tenía ese auto eran gruesos, ¿no? Y en la parte trasera era como bastante extraño, porque era como un modelo como sedán, un auto clásico, pero atrás tenía como una especie como de cabina, ¿ya? Cosa que parecía finalmente era como el modelo de Jeep que tiene atrás como una cabina, ¿ya? Pero en un auto. El tema es que mi abuela le heredó ese auto a uno de mis primos. Saludos para mi primo. Y siempre íbamos a jugar a la pelota no voy a decir dónde porque nos arrendaban ilegal esa cancha. Íbamos a jugar a la pelota a un lugar X, aquí en Playa Ancha. Y siempre nos movía. Bueno, yo vivo cerca de ese lugar, así que yo me iba caminando. Pero el tema era que el regreso era subida. Y una subida después de como de 1 hora y media jugar a la pelota era súper agotador, súper agotador, ¿ya? Ese día en particular, después de que jugamos a la pelota, mi primo tuvo que llevar a varias personas porque vivían mucho más lejos que yo. Yo vivo como en la mitad de Playa Ancha, esta gente vivía casi en la punta de Playa Ancha, ¿ya? Así que mi primo obviamente le dio prioridad a ellos. Y ya terminando el partido, ya nos íbamos todos, yo le dije, oye, ¿me lleváis? Y me dijo, no, si no hay espacio. Yo, ya, pues no soy mala onda, le dije. Me dijo, pero si no tengo espacio, ¿por qué querés irte en el parachoque? Yo le dije, ya, pues. Dijo, ya, ándate en el parachoque, me dijo así. Yo, ya, pues está bien, pues, ¿cachai? Entonces, mi primo se subió al auto, todos se subieron al auto, y yo me tomé en serio lo que me dijo mi primo, pues. Entonces, me subí en el parachoque trasero, pues, ¿cachai? O sea, por fuera del auto, me paré en el parachoque y me fui afirmando del techo, ¿no? El auto empezó a andar, todo. A esa hora eran como las 10:30, 11 de la noche, así que esto no era como a plena luz del día. Y además yo estaba muy cansado, quería regresar rápido a la casa. El tema es que mi primo empieza a andar, y por ahí habían unas personas, dijeron, cacha, ese loco está parado atrás ya. Y mi primo siguió andando, y en un momento mi primo empieza a acelerar en una recta, y en el fondo de la recta se ve el reflejo de una baliza de carabineros, ¿cachai? Yo, si me ven acá parado, me da pedazo de parte, o sea, no solo a mí, pues a mi primo también le iba a llegar un parte, así que le empecé a golpear así en el techo, como ya, para. Escucho que mi primo desde adentro empieza a decir como, oigan ya, pues no le peguen al techo, y alguien le dice, no, es que el Jona está parado atrás, así como, ¿qué? Y empezó a frenar de a poco, y yo estaba con el pánico igual porque la baliza estaba haciéndose más fuerte todavía, ¿cachai? O sea, la luz de la baliza era más fuerte. Ya mi primo empieza a frenar, y en un momento digo, ya, terminó de frenar, me tiro, y no había frenado nada. Y cuando caigo en el pavimento, loco, me doblé un pie súper feo, me di una vuelta, yo no sé cómo no terminé más moreteado en la frente, ¿cachai? Pero quedé así, pero mal en el piso, de verdad que me dolió demasiado. Nunca me he vuelto a doblar el pie como me lo doblé esa vez, ¿cachai? Y quedo ahí en el piso tirado, y mi tío baja la ventana, porque fue mi tío también ese día, mi tío baja la ventana del auto, dice, Jona, no te vayas a caer, y se fueron. Me dejaron ahí tirado en medio de la calle, ¿cachai? Y el vehículo de carabineros no pasó donde estábamos nosotros, se fue para otro lado, así, ¿cachai? Y dije, pucha, haber sabido. Ya, pues, al día siguiente fui a la U, porque mi universidad tiene un lugar que es como servicio médico, ¿cachai? Y tiene todavía, creo, se llama el Sansanit. Entonces yo fui para ver si me podían atender y si me podían derivar a un hospital, ¿cachai? El problema era que la única manera en la que me podían derivar al hospital era si es que había sido un accidente dentro de la universidad, ¿cachai? Y esto claramente no fue dentro de la universidad. Entonces yo fui con toda la culpa, así como, pucha, voy a tener que mentir como para que me atiendan. Sí, acá está, es verdad, lo digo con vergüenza, tuve que mentir, ¿cachai? Ya, pues, llego al servicio médico de la U. Esto no es algo de lo que me siento orgulloso, por si acaso.
fui al servicio médico de la U, ya esperé mi atención y la enfermera me dice, ya, pase la cosa. Dime, ¿qué te pasó? Y dije, estaba jugando a la pelota, me acuerdo, oh, qué vergüenza, me acuerdo hasta de la historia que le dije. Estaba jugando a la pelota y bueno, en un momento la pelota como que salió de la cancha, así que yo la fui a buscar y hay una altura como de 1 metro más o menos entre la cancha y como la galería. Entonces yo fui a buscar la pelota a la galería y luego cuando regresé salté desde esa altura de 1 metro y me doblé el pie. Silencio incómodo, la enfermera me queda mirando. Cuéntame de nuevo tu historia, por favor. Así como, chuta, no fui convincente. Yo estaba jugando a la pelota y ya, bla, bla, bla. Yo estaba procurando igual ser fiel al relato original. O sea, estaba jugando a la pelota, sí. Me doblé el pie por una caída, sí. ¿Cachai? Entonces, conté ya exactamente el mismo la misma historia que había contado antes. Ya la enfermera me mira, se pone a llenar los papeles para la atención en el hospital, en el Frique. Estaba escribiendo en la mitad, me dice, ya, tu nombre completo, por favor. Mi nombre. ¿Y cuál es tu root? Ya estaba diciéndole mi root. Dame tu dirección. Ya, tal dirección. Cuéntame la historia de nuevo, por favor. Así como, ya le conté de nuevo, otra vez, por tercera vez la historia. Un gallo cantó en el fondo. Sí. Y ya termina de llenar los papeles. Me dice, bueno, mira, tú con este papel tú vas al hospital y te van a atender. Ya, me pasa el papel. Yo lo voy a tomar y como que me lo quita, me dice, ahora, cuéntame lo que te pasó. Y dije, me tiré de un auto así, le conté toda la historia de verdad, ¿cachai? Me queda mirando, se dio como un palmazo en la frente así y dijo, no entiendo, entran puntajes nacionales a esta universidad, pero sentido común para la vida cotidiana, ¡cero! Así, ¡cero! ¿Cómo se te ocurre tirarte? Me retó así, loco, me subió a reto. Después me dice, esta mañana nomás atendí a un muchacho que como se le acabaron los fósforos trató de encender con un encendedor y una botella de desodorante su cocina. Se le quemó todas las cejas. Yo así como, Esta vez es como que la que me acuerdo más fuerte de cómo fui tan estúpido de llegar a parar al hospital. Hay una universidad de élite con esta clase de personas. No, es simpático. Sí. Cuando la señora lo dijo, yo le dije, sí, pues en todo caso, ¿cómo puede ser? Tremendos puntajes en matemáticas, cero sentido común. Indignada, me imagino. No. Igual doy gracias a Dios de que me haya descubierto. No sé si habría podido vivir con esa mentira toda la vida. Yo creo que, obviamente se dio cuenta que era todo yo. Por eso me dijo, ya, cuéntame la verdad. Sí, decir, me tiré de una. Todos los días debe llegar gente con historias falsas y debe hacer el mismo show todos los días. Que sí. ¿Te acordaste de alguna historia tú o no? Sí, mi historia es breve, pero es raro porque les dije a los chiquillos antes de comenzar de que yo tengo una cicatriz, o sea, son 2 cicatrices, pero que son ambas en el mismo lugar del cuerpo, hechas en 2 accidentes distintos. Y que en ambos me tuvieron... Samurai X. No he visto Samurai X, pero digamos que sí. Ya. En el mismo lugar del cuerpo y ambas hechas en 2 accidentes distintos y ambas me pusieron puntos. Así que pasé por la misma experiencia de hospital 2 veces. O sea, exactamente igual. Me tapaban, ya les explico, tengo unas cicatrices en el mentón, en la pera, como le decimos acá comúnmente, en la pera. Bueno, ya tengo como 2 peras ahora, pero en la pera principal, la que tengo desde que nací. Claro, pero eso no es un accidente. Claro, la otra es cortura. Tengo 2 cicatrices que ya no se ven, porque ahora como me dejo barba, ya eso no se ve mucho. Pero la cuestión es que pasa piola. me hice 2 cortes en 2 situaciones distintas. La primera vez fue cuando estábamos en una plaza en el centro de Valparaíso, con mi hermano y mi mamá, y habíamos ido con nuestros primeros skates. Entonces nos habían comprado un skate para que lo pasemos bien, y yo, el muy gil, estoy andando en skate de guata. Era niño, muy chico. Estaba de guata, y mi skate tropezó con una piedra.
una hormiga cabezona. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y Claro. ¿cómo se llama? Se detuvo, como que frenó en seco con esa piedra en el rebote, yo me fui hacia adelante. Me pegó un raspón y bueno, el piso tampoco era así como de baldosas, pero estas que tienen como surcos entre medio. Entonces como golpe, creo, ni siquiera me acuerdo cómo eran las baldosas, pero yo me acuerdo que me golpeé con algo ahí y tajo. Entonces empezó a sangrar todo, me llevaron al hospital. Yo no me acuerdo de casi nada, pero sí me acuerdo de cuando me llevaron al hospital, ya como que me anestesiaron, me taparon la cara, así, los ojos, con una cuestión de paño, y solamente me quedó el mentón descubierto y me empezaban a poner los puntos. Mira, mamá, soy Barbilla Roja. Pero no me puedo acordar de qué pasó entre medio, porque era chico. Y esto ocurrió en un momento X de la historia y en otro momento de mi vida, que no me acuerdo si fue antes o después, parece que fue después. Yo estaba en mi casa, felizmente, creo que fue cuando vivíamos en el quinto sector de Playa Ancha, que es arriba, como en la parte de arriba del cerro. Vivíamos ahí en unos departamentos y estábamos con mi hermano leseando en la pieza de mi ama. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de subirme arriba de un velador, así un cajoncito que estaba al lado de la cama de mis viejos, que no tenía nada encima, y yo me paré encima. El muy inteligente me paré encima y como que me puse a bailar encima del velador. Y digo, mira, estoy acá. De un momento a otro salí volando y me golpeé con el borde de la cama. Y de nuevo lo mismo. Tajo ahí en el mentón, en la pera ahí. De nuevo al hospital, vamos que me pongan punto. Entonces tengo como un tajo grande que son 2 cicatrices, la verdad. Entonces me golpeé 2 veces en el mismo lugar. This is the end. Pam, 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 my only friend. The end. Se acabó Santiago, lo dijimos la semana pasada. Exactamente. Y bueno, tenemos que continuar, la vida sigue. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Exactamente. Es un carnaval, diría la salmista Celia Cruz. Exacto, con sus bellos salmos. Obviamente teníamos que continuar con Pedro, pero no era necesario. Sabéis que partimos desde un punto arbitrario de la Biblia, estudiando hacia adelante. Claro. Pero somos fieles a nuestros principios y vamos a seguir de aquí en adelante con Pedro. Exactamente. Ha sido interesante poder dedicar cada semana un tiempo a cada versículo por separado o a un grupo específico de textos. Hicimos al principio, tratamos de abarcar varios capítulos en un principio, eso lo hicimos con Hebreos, pero sentíamos que nos perdíamos de muchas cosas. Así que si avanzamos un poquitito lento es en parte porque no queremos dejar de lado algunas cosas que son preciosas en verdad y que encontramos en la palabra. Bueno, entonces hoy día, primera carta de Pedro, empezamos con primera carta de Pedro. No hay música de Dragon Ball debido a lo mismo. Vamos a empezar con un libro total y completamente nuevo. Joaco, claro. ¿Qué puedes decirnos de este libro? Bueno, primero que nada voy a hacer una recomendación breve de una página, claro. Indubiblia, INDU Biblia, indubiblia.org. ¿Por qué les quiero recomendar esta página? Porque esta página se dedica al estudio inductivo de la Biblia. De hecho, de ahí viene Indubiblia. Para que no piensen que es una página hindú de la Biblia, no, es hindú de inductivo. Y en esta página... Indubiblia.org. Ya, .org, ok. ORG, claro. Usted puede buscar en su navegador favorito un nombre de un libro de la Biblia y usted pone Indubiblia y le va a tirar a una página directamente. O sea, usted va a pinchar el primer link y le va a tirar a la página donde hace un estudio completo inductivo de del capítulo o del libro que usted quiere estudiar. En este caso nosotros vamos a buscar primera de Pedro. Vamos con Pedro. Perfecto, vamos entonces con Pedro. ¿Leemos los versículos o me vas a ilustrar un poco acerca de... Partamos leyendo, no sé, los primeros... Yo cacho que los primeros versículos, así como los 2 primeros para introducirnos más o menos a lo que es Pedro. Ya, perfecto. Voy a leer la versión, bueno, ustedes léanlo en su versión favorita, yo la voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y los primeros versículos nos dan como la idea ya de quién escribe el libro y a quién va dirigido. Y el motivo también por el cual lo escribe. Que netamente, si nos enfocamos, el motivo es algo espiritual. O sea, una cuestión que tiene que ver con las vidas, la forma de vivir y como el cuidado o la preocupación por la salvación y obedecer a Cristo de las personas a las cuales le habla. Unas preguntas que podemos hacernos: ¿quién escribió el libro? ¿Cuándo fue escrito? ¿Y a quién fue escrito? Y otra pregunta anexa que podría ser: ¿dónde fue escrito? ¿Quién lo escribió? Y acá nos dice, por ejemplo, que Pedro era uno de los 12 discípulos originales de Cristo. No nos olvidemos y yo creo que esto es importante destacarlo, que Cristo también tuvo un periodo de formación, independiente de que él haya sido Dios y hombre. Claro. Ustedes también estudien en sus casas. Exacto, todos necesitamos estudiar. Y de estos 12 discípulos eran los que él iba a designar para que de alguna forma posterior a que Cristo dejara el plano terrenal, ellos siguieran compartiendo el mensaje del Evangelio y fueran, llamémosle, los padres de la iglesia. Pedro entonces era uno de estos. Pedro, Jonita, y si tú me ayudas un poco, ¿qué es lo que sabemos de Pedro, así como en general? Bueno, Pedro, al menos en lo que se nos muestra en los evangelios, de los discípulos destaca por su carácter intempestivo. Él fue el que en uno de los evangelios le corta la oreja al siervo al siervo de los judíos que van a arrestar a Jesús. Pedro es también el que reconoce, convencido por el Espíritu Santo, de que Jesucristo es el Señor, pero también es el mismo a quien el Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, cuando Pedro le dice al Señor: pero Señor, no es necesario que tú mueras, ¿por qué vas a enfrentar la muerte? Pedro también es quien niega a Jesús. Cuando está Jesús en medio de su juicio, Pedro estaba por ahí cerca, estaba interesado en saber lo que iban a determinar para Jesús. Entonces él estaba escondido en el patio del templo, y varias personas lo empiezan a reconocer e identificar como seguidor de Cristo, a lo cual Pedro les empieza a decir que él no es seguidor de Cristo. Él le hace la desconocida al Señor, y llega a tal punto que la Biblia incluso dice que Pedro empezó a echar maldiciones. Es como, en cierta forma, como que si hubiese empezado a insultar y a decir que él no era seguidor de Cristo. Y en ese momento el gallo cantó. Pedro, después de esa experiencia, se fue muy triste. No necesitó vender al Señor por 30 piezas de plata, de plata, para traicionar al maestro, como Judas. Esa noche en la que Jesús murió, todos los discípulos lo traicionaron, pero de maneras diferentes. Y Pedro lo hizo a través de la negación. Sin embargo, con todo, cuando Jesús resucita, llama a Pedro y le da la labor de tener cuidado de la iglesia. Eso es lo que sé de Pedro. Bueno, otra cosa que podemos saber es que este libro, Primera de Pedro, fue escrito aproximadamente en el 60 después de Cristo. ¿Qué significa 60 después de Cristo, Jonas? Bueno, 60 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Se asume que más o menos a los 33 años fue que Cristo murió, ¿cierto? Más o menos, sí. Entonces esto ocurre 27 años. Imaginémonos que todos esos cabros tenían 30 y tanto, 40 y tanto. Ocurre 27 años después de la muerte de Cristo. Entonces no es como una carta que él llega y escribe y dice: como acontecieron estas cosas, voy a escribir al tiro una carta. No, tuvo que haber todo un contexto en el cual hubo dispersión, que de hecho lo dice en el versículo 1, en el cual los cristianos empezaban a ser perseguidos, empezaban a ser echados de los lugares donde ellos vivían. De hecho, la carta, si uno va a quién fue escrito, fue a los expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran gente que estaba viviendo en esas tierras. O sea, eran cristianos, si no me equivoco, Jona, tú si me podéis corregir acá, pero eran cristianos, gente seguidores de Cristo, judíos,
que habían sido sacados de sus tierras y que estaban viviendo ahora en estas tierras, ¿o no? ¿O no? Si estoy equivocado, corrígeme, por favor. Exactamente. Cerca de esa época fue cuando ocurre el incendio de Roma, provocado por Nerón. Hablamos la semana pasada un poco de Nerón, cuando hablamos de la bestia. Claro. Nerón, entonces, algunos historiadores especulan que Nerón incendió Roma porque quería construir un palacio. Lo hablamos, de hecho, en un capítulo anterior del podcast. Y para desviar las acusaciones, él culpó a los cristianos. Entonces empezó la persecución hacia los cristianos y los cristianos empezaron a arrancar en el fondo de la persecución. Uh-huh. Bueno, de hecho, dice acá que, bueno, no sé por qué, pero dice que fue escrito esto en Roma. Pero yo no sé si es que será Roma como tal o algún territorio del Imperio Romano. Porque entre paréntesis dice Babilonia. Claro. Entonces tengo mis dudas sobre a qué se refiere acá el estudio bíblico. Pero me imagino que tiene que ser algún territorio en los cuales Roma era, era el emperador de ese lugar. ¿Sabes? Bastante probable, sí. En el fondo estaban, aun cuando se hayan arrancado, seguían dentro de la frontera de Roma. Claro. De Roma como imperio, no como ciudad. Entonces tenían ya sus atados tanto con el Estado, en este caso, como con, yo creo que también se nota harto en la Biblia cuando uno lee algunos pasajes, con la cultura y la religión de los romanos. Sí. Que también había harta mezcla entre las culturas y que eso también fue cosas que también, por ejemplo, Pablo le escribe a las iglesias. Pablo es como el que se dedicó a escribirle a los gentiles. Acá Pedro escribiéndole a los judíos que aceptaron a Cristo y que se fueron a otros terrenos por persecución. Claro. Es como bastante complejo entenderlo porque la verdad están todos en distintos lados, pero se entiende que Pedro le está escribiendo a esta gente que era de su cultura y Pablo escribiendo a la gente que eran de otra cultura, que eran los que de otras creencias, de otras ciudades, de otros pueblos aceptaron a Cristo y conocieron a Cristo. Entonces, de alguna forma ahí había como un trabajo en conjunto, pero que era para personas distintas. Pero todo esto dentro de la frontera del Imperio Romano, que era el imperante de ese tiempo. Tal vez estaba pensando ahora en los primeros versículos cuando habla de que le escribo esta carta, estoy leyendo ahora la NTV, en la NTV dice: escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. En esta condición de expatriados, toda esta gente tuvo que empezar un nuevo estilo de vida, lejos de cómo ellos estaban acostumbrados. Tuvieron que tomar sus cosas, irse. Y es un poco la realidad de todos los que han creído en el Señor, ¿no? O sea, tenemos nuestra patria física, todos hemos nacido en una tierra específica, y pareciera que al mismo tiempo no pertenecemos a esta tierra. El sentimiento de pertenencia yo creo que para cualquier persona es importante. Creo que cualquier persona anhela estar en un lugar del cual se sienta parte, en el cual esté conforme, se sienta cómodo en un buen sentido, no en un sentido de perezoso, sino en un sentido de en paz, en tranquilidad. Pertenecer al Imperio Romano significaba, en cierta forma, para los ciudadanos romanos, yo creo que igual era un motivo de orgullo. Que genial ser parte o qué genial ser de la potencia que es la dominante en el momento. Pero en el versículo 2 me llama la atención que dice: Dios Padre los conocía. Todos estos expatriados, todos estos extranjeros que pueden pasar como NN, ¿cuántos más que murieron en el Coliseo perseguidos por Nerón? ¿Cuántos más que fueron torturados por causa del Evangelio? Como dice la Biblia, de los cuales esta tierra no era digna. Dios los conocía. Él no solamente los conocía, dice que en la Reina Valera 1960 de hecho dice elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Acá cuando habla del ser rociados con la sangre de Jesucristo, está hablando acerca de un ritual que se hacía en la antigüedad para purificar
ciertos elementos, en especial los elementos que iban a servir dentro del tabernáculo o del templo, se sacrificaba un cordero y su sangre se mezclaba con el agua, si no me equivoco, y se lanzaba esa sangre rociada con agua hacia los objetos del templo, y de esa manera quedaban purificados. Creo que de la misma manera, Pedro, a través de esta metáfora que en verdad es realidad, o sea, todo aquel que ha conocido a Cristo ha sido rociado para ser santificado, para ser útil dentro de su templo, independiente de si está en su país o no, independiente de si es un expatriado o no, independiente de si está siendo perseguido por el imperio o no, ha sido elegido por Dios, ha sido santificado por Dios y puede servir a Dios donde sea que esté. Pensar también que Pedro, que antes negaba al Señor, ahora esté animando a la iglesia y es parte del sufrimiento también. O sea, Pedro no estaba escribiendo esto desde la comodidad del hogar. Sin lugar a dudas, Pedro, al ser reconocido como uno de los discípulos, sin lugar a dudas, yo creo que estaba enfrentando persecución también. Pedro, dar con Pedro era dar con una de los hermanos que eran más, tal vez más queridos por la iglesia, no porque hubiera una preferencia, sino porque en el fondo fue uno de los que estuvo con Jesús. O sea, él les podía aportar más enseñanza de lo que Jesús les dio. Y bueno, y de hecho el Evangelio de Marcos es una recopilación de las enseñanzas que Pedro da sobre Jesucristo. Y qué interesante cómo, como dije hace un momento, todos los discípulos de una u otra manera traicionaron al Señor esa noche. Pero ¿qué es lo que había o qué es lo que el Señor había plantado en el corazón de cada uno? En el caso de Pedro, había sembrado algo que en estos momentos estaba dando frutos de esperanza para la iglesia. Hay una película que vi hace un tiempo. Bueno, la película es de una editorial igual católica, pero que no tenía, o sea, no se iba como de la historia bíblica, ¿cachai? Que era justo en el tiempo de Nerón, ¿cachai? Cuando empieza a quemar esto y está Pedro, y era como el contexto de la historia de Pedro. Me acuerdo que la vi y nombré algo de esta película en un capítulo anterior, hace tiempo atrás, no me acuerdo, cuando hablamos como de películas de Semana Santa, creo que fue. Y me llamaba la atención en la forma en la que lograron reflejar, que bueno, es Hollywood igual, entonces, ¿cachai? Como una película obviamente va a tener que ser como llamativa y llamar la atención de la gente que la ve, pero me llamaba la atención de cómo lograban reflejar de que la gente en Pedro veía casi como la imagen de Jesucristo, ¿cachai? Lo cual yo encuentro que está bien, ¿cachai? Obvio, Jesucristo es Jesucristo, pero que de alguna forma estas personas que Cristo decidió que fueran las que compartieran el mensaje, eran estas personas las cuales las demás personas tenían que ver a Cristo. Así como el día de hoy, nosotros cuando compartimos el Evangelio con otras personas, la gente debería ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y ellos poder ver a Cristo, ¿cachai? De alguna forma la fe, sí, claro, es lo que no se ve, pero uno también humanamente tiene que visualizar las cosas. Y nosotros cuando mostramos a Cristo en otras personas, me hacía como este clic con esta película, en la cual la gente veía incluso así como un padre, ¿cachai? Que era como una persona que podían seguir, que cuando no sabían qué hacer le pedían consejo a él, ¿cachai? Y en esos breves minutos de película, ¿cachai? Trataban de explicar cómo la gente se sentía, los cristianos expatriados con Pedro. Pero es Hollywood, ¿cachai? Claro, sí. Bueno, no le podemos pedir a Hollywood que haga teología. Hollywood es para hacer cine. Yo pienso también cuando habla de estos versículos hablan acerca de aquellos que son conocidos por el Señor. Es como cuando en nuestros tiempos, para elecciones presidenciales, la gente empieza a votar por el candidato que más sienten que se acuerde de ellos, ¿sabes? Y bueno, y los candidatos presidenciales también empiezan a hacer sus visitas a ciertos lugares específicamente para captar votos, ¿no? Yo todavía me acuerdo, tenía como 8 años creo, cuando pasó una vez por venir bajo, pasó una caravana y estaba Ricardo Lagos ahí, y ahí salió toda la gente del barrio ahí como ¡ay, señor Lagos, acuérdese de nosotros! Yo pienso en eso, en el acuérdese de nosotros, que es algo que tú ves en todas las autoridades en verdad, pues, o sea,
Si tú te metes ahí al Facebook y vas, qué sé yo, al fanpage o al perfil del alcalde de Valparaíso, por ejemplo, fijo que en uno de los comentarios es como, oiga, señor alcalde, acuérdese de Cerro Cordillera, ¿cachai? Oh, señor alcalde, acuérdese de. Los cristianos en este contexto no estaban en los planes del Imperio Romano, lo cual yo creo que es súper bueno. Pero al mismo tiempo, yo creo que en los mismos cristianos también estaba el pensamiento de, bueno, ¿y quién va a velar por nosotros? ¿Quién va a velar por los cuidados de nosotros? El Estado nos está persiguiendo, ¿y quién se acuerda de nosotros? Me acuerdo que en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias, si no me equivoco, es la iglesia de Pérgamo, el Señor les dice, el que sea fiel, estoy parafraseando, el que sea fiel hasta la muerte, yo le haré columna en el templo de Dios, y estará su nombre en el templo de Dios. En la antigüedad, en las ciudades romanas, cuando había un hijo ilustre de la ciudad, alguien que, no sé, había hecho algún acto heroico, en el templo de uno de los dioses de la ciudad se hacía una columna, y en esa columna se colocaba el nombre de esta persona. Como ahora ponerle el nombre de la calle donde naciste. Exacto. ¿Qué esperanza más grande para una iglesia perseguida saber que su memoria, su identidad, bueno, no la puede esperar en esta vida, pero que en el cielo, en el reino, cuando el reino del Señor Jesucristo se establezca, como dice Pablo, entonces vamos a ser como fuimos conocidos por el Señor. Vamos a conocer como fuimos conocidos por el Señor. Creo que este pasaje, sin que Pedro y Pablo se hayan puesto de acuerdo, va a lo mismo. Como ustedes, que sienten que no son queridos por el Estado, o ustedes que son, de hecho, perseguidos por el Estado, delante del Señor, Dios conoce a todos y cada uno de ustedes. Puede ser que el Estado no haga una columna con el nombre de ustedes. Puede ser que el Estado no haga una calle con el nombre de ustedes. Pero dentro de la ciudad de Dios, dentro del templo de Dios, cada uno es una pieza fundamental dentro del templo. Y esta misma idea va a aparecer en algunos capítulos más adelante. El salmista escribe la siguiente canción, que lleva por título La Funa, por Joe Vasconcelos. Dice en el Salmo, pasó que se funó, se endeudó, vacunó. Pasó que no entendió, se perdió, cooperó. Esa es mi voz de locutor de radio. La Funa de Joe Vasconcelos. No sé si la han escuchado, yo creo que ustedes la han escuchado. Súper vieja esa canción, pues. Sí. De hecho, La Moral Distraída sacó una versión nueva de esta canción en el 2017 con Joe Vasconcelos. Pero no vamos a hablar de la canción, vamos a hablar del título y del concepto. La Funa. ¿Qué es la Funa? ¿De dónde se acuña el término? Algunos ejemplos y las repercusiones que pueden tener esto. Pero la pregunta es, ¿qué es una funa? Parto preguntándole a ustedes qué es lo que entienden por funa. O, bueno, después vamos a hablar de otro concepto que es el agringado de la funa. ¿Qué entienden ustedes? Okay. Joven, Nato, el que quiera decir algo. ¿Lo han funado alguna vez? No, funado. Pues lo que entiendo por funa es cuando destapan una situación que se permanecía oculta. Por lo general suelen ser abusos o algún tipo de violencia. Pero eso entiendo yo, cuando se destapa una situación pública o a través de alguna vía que no es de ir directamente a la justicia. Entiéndase por ir a tribunales o la denuncia, sino que revela una situación. Claro. ¿Jona? Sí. No, coincido con el Nato en verdad. No solamente se va para temas de abuso, por ejemplo, sino que también me he fijado que cuando una persona, no sé, cuando alguien ha estafado gente, de repente sale ahí alguna publicación de quiero acusar a esta persona de que me estafó con tanto, Y yo entiendo igual que la funa
ocurre cuando se ve poco probable el poder llevar a cabo un litigio. Así como, en vez de acusarlo en tribunales, porque no puedo, por distintos motivos, entonces mejor hago esta publicación o esta declaración pública en la cual yo expongo mi versión de los hechos o yo expongo mi historia para que todos sepan qué fue lo que me pasó y en qué sentido fui víctima de tal o cual situación de abuso. Uh-huh. Bueno, Funa, lo que acaban de decir ustedes es como un buen resumen, así como si estuviéramos conversando que es una Funa. Así que... Me gustó como lo dijo el Nato, la verdad. Fue como bien ahí preciso, bien quirúrgico. Y de hecho, Nato, +5 y una estrellita dorada. Sí. Y como diría Dilantero, una manzana, 3 plátanos y 2 naranjas para ti. Te ganaste ese premio. Juana, a ti te voy a dar media estrella y una rosquilla mordida. Exactamente, porque me colgué de la fama del Nato. Claro. Ya, bueno, Por favor, continúa. La Funa, claro, es algo, como dijo Ignacio, que no necesariamente, y Juana también lo recalcó, que no necesariamente pasa a lo legal, pero sí es como una forma de hacer justicia, hago comillas con mis dedos, de una forma, así como si fuera una justicia por tus propias manos. Está bien, está mal, va a depender de cómo se vea, de la situación que esté ocurriendo y de si esto puede o no tener repercusiones legales. O sea, que posterior a esto se hagan acciones legales, ya sea, ojo, contra la víctima, porque mucha gente se puede querellar por uso de la imagen, ¿cachai? Contra la víctima de lo que está ocurriendo, tanto así como el victimario, que sería llevarlo ante la justicia. Funa, o cancelación, que es la otra forma en la cual se le dice. Pero partamos con Funa, pues etimología de la Funa. Viene de el Mapudungun. Wow. No sé si lo sabían. La palabra Funa. No es que los Mapudungun se metieran al Twitter de esa época, ¿cachai? Y qué tonto lo que acabo de decir. Qué tonto ya. Claro. Me fui funado. No. Funa viene del Mapudungun, que es la acción de algo podrido. Funan, de hecho, es la palabra que significa pudrirse. O sea, funan es pudrirse. Y se entiende como en contexto como ruina, o también lo que arruina, o echar a perder algo. Como la acción de pudrirse. De ahí viene la palabra funa. Entonces ahí como que hace sentido la canción de Joe Vasconcelos. Y también hace sentido al contexto actual que se le da a la funa. ¿Cómo podemos definirlo en una frase cortita así? ¿Qué es una funa? Es una manifestación de denuncia y repudio público hacia una persona. En este caso, si fuera un delito lo que está haciendo a un... ¿cómo se llama? Un transgresor de la ley, ¿cachai? O una persona, un victimario, una persona que ha hecho un daño a otra persona. Pero tienen que ver más con la denuncia y el repudio público. Ojo ahí. Donde se dan mucho las funas en las redes sociales. En grupos de compra-venta, en Twitter. Twitter es un espacio espectacular para funar. Porque uno llega y tira un comentario al aire y chao, pues se acabó. De ahí tú podés escuchar o ver miles de personas que van a estar dando retweets, favoritos, esta cuestión, compartiéndolo con sus redes, ¿cachai? Twitter es una de las, no sé si decir peores, sino que una de las más malévolas redes sociales que existen. Porque la gente es demasiado tóxica ahí. Y lo que pasa en Twitter muchas veces se considera como que todo lo que aparece en Twitter es real. Igual, no. Sí. Pero claro, es algo público que se da, el símil a que si no tuviéramos internet nosotros fuéramos pegando carteles por la calle diciendo tal persona hizo tal cosa. Es una forma como de difundir una información, muchas veces sin pruebas concretas, pero otras muchas veces han servido para compartir pruebas concretas de que ciertas personas pueden ser potenciales infractores de la ley
o potenciales abusadores o violentadores, en muchos casos. Claro. Yo creo Por eso, perdona, yo creo que en eso, dale, disculpa que te no. Yo creo que en ese último sentido, yo creo que es importante recalcar algo. Que, bueno, principalmente han habido funas este último tiempo por casos de abuso sexual, ¿ya? O por casos de acoso sexual. Y el problema con estos casos es que lamentablemente es difícil establecer una prueba o una evidencia, ¿no? Por ejemplo, para el caso de abuso sexual, donde la víctima queda claramente bajo un estado de shock psicológico, es complicado, o a la víctima más bien, le cuesta reaccionar en los primeros instantes acerca de si debería denunciar o no, por distintos factores, pero también el hecho de un abuso, o simplemente, por ejemplo, un acoso en la calle, sea un acoso verbal o por ejemplo, un agarrón, son tipos de cosas que no dejan evidencia, no dejan huella. Entonces, poder así como decir, a mí me pasó esto y esta es la evidencia de que eso me pasó, es súper complicado. Por lo mismo también yo creo que tal vez se ha hecho tan masivo el uso de las funas para tapar ciertas situaciones. En el gringo, en la cultura americana se ha considerado otro concepto que no es la funa, aunque en Latinoamérica se ha acuñado en muchos lugares el concepto de la funa. Yo lo he escuchado de personas mexicanas, ¿cachai? De argentinos, el concepto funa. Pero en Estados Unidos y en países de habla inglesa existe la cancel culture, que es la cultura de la cancelación, que es lo mismo que la funa, pero hablando desde el concepto gringo. ¿Qué significa? Claro, ¿qué significa cancelar a alguien? Es de alguna forma quitarle pantalla, dejarle de tomar la atención, ignorarlo y darle un repudio público en general. Este concepto nace en la red social, como dije, Twitter, el centro de lo peor que existe en este mundo. Y de ahí surge este concepto. Y se define como cuando un usuario cancela a una persona, usualmente, generalmente tiende a ser un artista, lo hace mostrando descontento a su forma de actuar. Claro. O a lo que hizo. De hecho, hay una definición de una profesora de medios de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, llamada Meredith Clark, que dice lo siguiente: cancelar es retirarle la atención a alguien cuya expresión era bienvenida o tolerada, pero ya no lo es. Claro. O sea, quizás en este momento podría hacerse una funa al programa del Quique Morandé, porque en su tiempo era aceptado que de alguna forma, no sé, se viera a la mujer como un objeto, se denostara a los homosexuales, y a otros sectores más débiles quizás se les podía hacer burla, claro, y nadie iba a decir nada. Pero ahora sí la gente lo va a hacer. Entonces ahora es retirarle la atención, según lo que dice Meredith Clark, profesora de medios, como medios audiovisuales y de ese tipo, de la Universidad de Virginia de Estados Unidos. No sé si tienen algo que comentar sobre esto, muchachos. A la Tiane Endler no sé si fue un intento o si de verdad como que hubo un tiempo que hubo gente que la canceló. Ya. ¿Cachai quién es la Tiane Endler? La jugadora de fútbol, ¿no? Sí, pues la portera de la selección femenina. Hubo un tiempo en que como que la gente como que, ay, no puedo creer que Tiane Endler haya votado por Piñera cuando Piñera salió de presidente. Ya, creo que esta chica como que votó por él. ¿Sí? De hecho tengo acá una lista de muchos así como principales referentes de las funas como más famosas que han habido acá en Chile y en el extranjero. No sé si queréis que las lea. A ver, tírate un nombre. Bueno, si uno busca funa en la definición que por ejemplo Wikipedia da, tiene una lista también de funados. Es extraño. Ya, ok. En Wikipedia, muy raro. Pero de hecho arriba dice que esta información debe ser corroborada y bla, 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 bla. Claro. Y entre ellos, los primeros, así como varios, son ex miembros de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, por motivos obvios de todo lo ocurrido en contexto de dictadura. Claro. O sea, son cosas que la gente no desconoce y que son así.
Entonces, a esos los dejo al margen porque es obvio, ¿cachai? Pero son bastantes nombres que están ahí en esa lista. O sea, son motivos mucho más serios, pues no es que hayan dicho así como que yo voté por tal persona. No sé si dije que DINA es la Dirección de Inteligencia Nacional. Sí. Ya, eso, Dirección de Son Inteligencia. motivos, o sea, es como un motivo como serio, pues, de peso. ¿Cachai? Claro. El otro ejemplo que tengo es Cristian Lavé, exalcalde de Providencia, fue funado por un Didi, que es como una aplicación de transporte, así tipo Uber o Cabify, ¿Ya? que fue funado por un conductor de Didi que era contrario a él. De hecho, Cristian Lavé fue ex miembro de la DINA también. Entonces, Ya. lo que le dijo este hombre es que él no transporta a torturadores, no, a infractores de los derechos humanos, algo así. Ya. Algo así. Una cuestión que él le dijo muy parecido a esto, entonces lo funaron a Cristian Lavé en las redes por cómo se expresó después de eso. Otro más es T-Time, ex vocalista, ex miembro del grupo Los Tetas, un grupo chileno. A ver, ya, dale. Hoy dije una mala palabra. Claro. Claro, el grupo se llama Los Tetas. Y T-Time exacto. es el ex vocalista de ese grupo, al cual lo funaron por violencia a una de sus parejas. Ah, sí, me acuerdo de ese caso. Sí, fue bastante nombrado. De hecho, es como una de las primeras así como funas acuñadas en internet en Chile. Sí. Así como muy famosas, así como que explotaron por todos lados. Sobre todo porque este grupo es famoso, es bien famoso acá en Chile. Sí. Nicolás López, un cineasta, el cual fue acusado de acoso sexual. Este hombre fue funado. Y ahora vamos como con los nombres de peso y que ya son como los que se consideran mucho más memes. Carol Dance, presentador de televisión y de radio. Carol Dance, voy a decir eso nomás, Carol Dance. Ya, ok. Ahí yo comparto una opinión de un podcast que yo escuchaba, que es TVM Constituyente, si no me equivoco, en el cual Alberto Mayol hablaba en este podcast sobre el estallido social. Y uno de los temas que dijo es que habían que buscar culpables ante esta situación de contexto social, y que por el lado político cayó Sebastián Piñera, que de hecho era el siguiente en esta lista de FUNA, presidente actual del país. Ya. Por el lado político cayó él, y por el lado social tenían que buscar a una persona a la cual cortarle la cabeza, y lamentablemente cayó sobre Carol Dance. Entonces, como los culpables de esto, como que tú veías en las calles todos los rayados así como renuncia Piñera y pip, Carol Dance, era lo que se encontraba en todos los rayados públicos. Entonces los culpables del estallido social, claro, eran Piñera y su grupo de ministros, ¿cachai? Que tienen la embarrada en el país, ¿cachai? Ese era como el discurso, y Carol Dance. Así que eso, yo lo voy a dejar hasta ahí nomás, esa parte de Carol Dance y de Sebastián Piñera. Yo no voy a hablar nada más de ellos dos. Y por otro lado, hace bastante poco, Camila Flores, una diputada de RN, la cual también por varios dichos de los cuales empezó a referirse como a las personas, ¿cachai? Camila Flores es un caso también. Y bueno, una gran cantidad de hombres que fueron funados por sus víctimas tras las manifestaciones y la performance hecha por las tesis, en las cuales muchas mujeres se atrevieron a denunciar muchos casos de violencia, de acoso y de abuso por los cuales pasaron. Y que de ahí yo creo que se masificó mucho esto de, ay, te va a funar, ¿cachai? Y que actualmente, lamentablemente, se ve como un chiste más que como un concepto serio. Como que de verdad estás denunciando algo que está mal y que necesita repudio social. Esos son los funados chilenos. Sí. Por ahí, pucha, es complicado. En algunas cosas son complicadas. Por ejemplo, el tema de que funen al ejemplo que yo di antes, la Tiane Endler. Pasa también que con este tema de la funa ya no importa si tú fuiste bueno haciendo algo, ¿cachai? O sea, si la Tiane Endler es seca para el arco, no, chao, porque votaste por Piñera. Claro. Yo me voy a un caso mucho más extremo. ¿Qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, no sé, un delincuente... Uno podría pensar que los delincuentes, ¿cachai?, son total y completamente funables. Si estos locos resulta que durante su estadía en la cárcel, en un mundo ideal,
aprendieron algún oficio, ¿cachai? Y se volvieron súper secos en ese oficio. Tienen que ser permanentemente funados porque ahora, o sea, tienen que ser permanentemente funados porque después de todo fueron ladrones. Yo me voy mucho más allá. ¿Qué pasa si son violadores? ¿Cachai? No sé, a mí me parece como, o sea, el tema de la funa, yo creo que igual tiene mucho que ver con una insatisfacción generalizada por la justicia, ¿cachai? O sea, el aparato judicial no satisface las necesidades del sistema. Bueno, yo creo que no hay ningún sistema humano en verdad que pueda satisfacer las necesidades de justicia de la gente, ¿sí? Pero yo creo que hay que entender por qué la gente finalmente recurre a este medio y por qué también algunos hacen mal uso. Yo creo que, sinceramente, se debe a que por una parte los mecanismos que hay para defender a las víctimas no son suficientes, ¿cachai? Y lo otro que es lamentable también es que gente que conoce como el alcance que pueden tener este tipo de manifestaciones, al final las usa como manera de como una revancha, ¿no? ¿Cachai? Yo creo que eso es algo que no hay que desconocer tampoco. En el sistema judicial chileno se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea, se tiene que demostrar culpabilidad. ¿Sí? Entonces, por lo mismo, los casos que son de abuso y de violación son tan difíciles de llevar, porque no solamente el tema del abuso, sino que los mismos procesos de interrogación para recabar el testimonio, que, son necesarios, igual son súper traumáticos para la víctima, porque en el fondo es revivir el trauma de lo que les pasó, ¿sí? De hecho, había un proyecto de ley, no sé si fue impulsado o no, que buscaba que las entrevistas a las víctimas de pedofilia, a los niños, esas entrevistas fuesen grabadas, cosa de que no hubiese la necesidad de volver a hacer las mismas preguntas una y otra vez. ¿Sí? Porque de verdad tener que repetir o tener que incluso contar una experiencia una y otra vez puede ser súper doloroso, ¿cachai? Por otra parte también yo creo que hay que ver que la gente que hace este tipo de manifestaciones, como las funas, yo creo que en cierta forma igual está clara de que no van por la justicia tradicional no van a obtener nada, ¿sabes? Y es por eso que recurren como a este tipo de medios. Yo la verdad no sé, yo por ejemplo cuando tú hablaste de que te ponías siempre del lado de la víctima, yo por mi parte yo también como que les doy apoyo a las víctimas, pero tengo que reconocer que también tengo un conflicto como interno, ¿cachai? El aparato judicial de verdad que es imperfecto porque ¿cómo podéis tener evidencias de eso? ¿Cachai? En el fondo, claro, el testimonio de la víctima debería ser suficiente. Yo también quisiera que fuera así, ¿cachai? Pero de verdad, no estoy mintiendo con esto. Hay casos donde las víctimas o las supuestas víctimas mienten, ¿cachai? No podemos ser tan inocentes de decir, no, porque una persona no sería capaz de mentir con algo así. Sí, hay gente que sería capaz de mentir con algo así, ¿cachai? Entonces, por eso es un tema denso, ¿cachai? Se trata nuevamente, yo creo que se trata de aspectos en los cuales la justicia no ha sido capaz de dar abasto, aspectos en los cuales la justicia también, cuando ha tenido que castigar a los imputados, ha optado por darles libertad. El otro día nomás caché porque a unos compadres que ya se había corroborado de que habían sido culpables de violación, les habían dado libertad como después de 3 años, y fue así como, al final la víctima se suicidó. Fue súper triste ese caso, ¿cachai? Entonces, si ya es un cacho o si ya es un atado poder demostrar un caso de violación, es mucho más deprimente aún cuando más encima ese caso de violación finalmente es como desestimado por la justicia.
Ahí yo te soy honesto, es como que para mí es súper complejo. Yo igual entiendo a la gente que hace este tipo de manifestaciones, así como las funas, yo como que igual como que las entiendo. Yo me pongo en esa situación. ¿Qué pasa si el día de mañana yo tuviera que hacer eso? Y digo, pucha, Dios nunca permita que tenga que vivir algo así, ¿cachai? Pero lamentablemente yo también digo para mí, pucha, yo ya sabría a qué atenerme. Pero aún así a ti te gustaría que te crean, ¿sí? En lo que tú Claro, estabas a mí, diciendo. o sea, a mí me gustaría que me crean, pero si yo te soy sincero, a mí me gustaría que me crean, pero yo también estoy claro que, pucha, la gente no tiene por qué creerme, ¿cachai? Claro. Yo te digo, me pongo en esa situación, incluso me pongo en el caso contrario, ¿cachai? Como de si el día de mañana a mí me acusaran de algo, pucha, yo a todos mis cercanos yo les diría, ¿sabéis que no me defendáis? Así como, no hagáis ningún esfuerzo por poner las manos al fuego por mí hasta que se demuestre lo contrario, ¿cachai? Pero ¿cómo? Es que no eres inocente. Pucha, sí, pues yo sé que soy inocente, pero también sé que no puedo obligar a la gente a que crea en mí por algo que no tiene, no es por lo cual, o no tiene algo por lo cual estar obligada a creerme. Claro. ¿Cachai? Es ese tipo como de volteretas mentales a las que finalmente uno termina llegando con este tipo de situaciones. Claro, pero independiente de eso, igual, escucha, lamentablemente no toda la gente va a pensar así como estás pensando tú. De hecho, yo creo que Claro, es muy poca gente la que va a llegar a esa resolución a la que llegaste tú. E incluso tu forma de pensar podría cambiar cuando te encuentres con una situación quizás más cercana, ¿cachai? Dios no quiera que estas cosas pasen así. Pero yo creo que quizás algo pueda cambiar cuando pase algo más cercano, ¿cachai? Incluso este deseo de hacer justicia por tus manos, que sí. Que es algo como natural humano, ¿cachai? Entonces yo por eso no puedo decir que las funas son malas, ¿cachai? Pero tampoco es que digamos como no, por cualquier cosa cancelemos o funemos a alguien, ¿cachai? Claro, sí, yo creo que ese es otro extremo, ¿no? De hecho, tengo una lista de las cuales algunas son como súper raras de las cancelaciones a nivel mundial. Y acá hago una diferencia entre la funa y la cancelación. La funa ha tomado un carácter mucho más serio que la cancelación. O sea, a un artista se le cancela, pero a un ser humano común se le funa. ¿Cachai? Y la cancelación. Claro. O a un influencer. El artista tiene como una. Es que el artista a ver, es que el artista en cierta forma produce contenido, ¿cachai? Claro. Entonces como que la manera de funarlo es como no consumiendo más su contenido. Leo una lista, la voy a leer así como lo rápido, explicando el casito súper corto. Logan Paul, un streamer, youtuber e influencer, el cual fue cancelado por haber grabado un video de un cadáver colgado en el bosque de los suicidios en Japón. O sea, una enferma. Pero qué idiota más grande. Sí. J Balvin hace poco fue funado, músico, él. Fue funado por algunas cosas que él dijo sobre Shakira en una entrevista. No me acuerdo muy bien qué fue lo que dijo, pero fue así como muy repudiado lo que dijo. Si ustedes pueden buscarlo así como, busquen en Google J Balvin Shakira y les va a aparecer el tiro. Porque fue muy... Ya, vamos con el siguiente, que también conocidísimo, el caso de Michael Jackson, en el cual a él se le acusó también de abuso sexual a menores. Entonces esto es mucho más grave, pero un caso más que nada conocido. El siguiente caso, el de Justin Bieber, al cual también se le funó mucho por su tóxica relación que tuvo con Selena Gómez y con otras personas más. Entonces se dedicaron a funarlo con eso. El caso de Kevin Spacey, yo creo que ustedes conocen a Kevin Spacey, el actor de House of Cards, el notorio House of Cards. Él también se lo funó, si no me equivoco, por temas de acoso sexual dentro de su trabajo, ¿no? Sí, fue un caso de... Sí, por conducta... No tanto acoso, que hay algunos casos que fueron consentidos, pero fueron extremos. La sexualidad expresada de una forma extrema. Entonces igual fueron casos de forma inapropiada de actuar, James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia y así de otras películas más, al cual lo cancelaron e incluso lo habían despedido de los proyectos de Guardianes de la Galaxia, no estoy seguro si es parece que volvió, pero la cosa es que él lo funaron o lo cancelaron
por unos tweets que hizo hace no sé cuántos años atrás. Y claro, eran unos tweets bien extraños, enfermizos, pero bueno, fueron así como que tomaron unos tweets muy antiguos, bla, bla, bla. Y por último nombro a J.K. Rowling, la autora, la escritora de Harry Potter y otros libros más, a la cual la cancelaron también hace poquito por dichos transfóbicos. Entonces, ¿qué es lo que se logra con las cancelaciones en este caso? Que la gente deje de consumir el contenido de estas personas. Claro. Y que si se toman repercusiones legales como el tema de Kevin Spacey o de Michael Jackson, por ejemplo, o Logan Paul, incluso el que grabó este video con el cadáver, hubieron acciones legales en todos estos casos. Entonces son muchos de estos casos también considerables, pero claro, o sea, quizás mucha gente pensó, voy a ver House of Cards la próxima semana. Pasó este caso y dijeron, no, pienso ver House of Cards porque aparece Kevin Spacey. Entonces, mucha de eso está dentro de las libertades individuales de cada ser humano, ¿cachai? Claro. O sea, yo igual te reconozco que a veces igual cuando escucho temas de Michael Jackson, a mí como que se me eriza la piel, pues, así como, chuta, pensar que este compadre fue acusado de esto y esto, ¿cachai? Pero, pucha, no sé, yo tampoco soy muy fanático de las cacerías de brujas. Ahora, viendo por ejemplo el caso de Maluma, perdón, el caso de J Balvin con Shakira, lo que dijo J Balvin es que, bueno, él nunca ha trabajado con Shakira y supongo que tiene que ser así, ¿cachai? En el fondo como diciendo y tampoco yo trabajaría. Claro. ¿Cachai? Y no sé, eso como que no cayó bien, ¿cachai? Entonces, mira, ¿tú viste esta película Los Increíbles? ¿Ah, sí? Ya, pues, no sé si te acordás que el malo, Síndrome, Ajá. quería convertir a todos en superhéroes. Ese era su plan, pues, darle a todos superpoderes. Y es lo que dice en una parte, y cuando todos sean super, entonces ya nadie lo será. ¿Cachai? Yo creo que con esta cuestión pasa algo similar. Como el día que ya cancelemos a todos, nos vamos a dar cuenta que en verdad, vamos a perder ya el criterio de qué cosas son las que de verdad necesitamos tolerar. ¿Sí? Claro. Yo igual creo que... Termina con lo tuyo. Perdona, por ejemplo, en el caso de J Balvin, yo creo que a lo mejor la gente interpretó que, no sé, pues a él no le gusta Shakira porque es mujer, no sé, es que de verdad yo leí como lo que dijo y de verdad como que no logro encontrar qué fue lo tan grave, ¿cachai? Porque lo que dijo es, cuando le preguntaron si ha trabajado con Shakira, dijo, no sé, nunca he trabajado con Shakira, supongo que así debe ser. Yo creo que de más que un artista puede decir así como, pucha, sabes que en verdad no me gusta, o sea, nunca he trabajado con ella, pero como que no me gusta, no me tinca su estilo, ¿cachai? Entonces, no sé, hay algunos motivos de funa que yo lo entiendo, y otras cuestiones que yo para mí digo, pucha, esta cuestión, finalmente, funas como esta, o cancelaciones como esta, hacen que yo pierda la fe en la humanidad, ¿cachai? Y que perdés también la fe en que una funa podría hacer algo. Y lamentablemente eso es lo que va a pasar. Claro. Como decís tú, claro. Cuando ya todos estén funados, ya nadie lo estará. Y es lo que pasó con el caso de Viñuela, que esto es como lo último que voy a decir. En el caso de Viñuela, que lo funaron, después funaron al que funó a Viñuela, y después funaron al que funó, ¿cachai? Entonces hubo como una funaverso en la cual todos funaban a todos por algo que hicieron en algún momento. Tú ya no sabías qué casos tomarte en serio, iguales no, po. Eso. Claro. Y si una funa contrarresta otra funa, entonces empezáis a decir como funa más funa igual a no funa, ¿qué onda ahí está pasando? ¿Cachai? Claro. Ya, ahora sí, lo último que quiero decir, porque ya no nos queda tiempo. Si usted quizás quiere leer algo, les recomiendo que puedan leer un artículo en una página que se llama misabogados.com, misabogados.com, y que lleva por título El marco legal de las funas en redes sociales. Un artículo escrito por Camila Carrasco, una abogada del UNAV, especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil. Bueno. Una publicación de diciembre del 2019, pero tiene que ver con cuando esto ya deja de ser una funa y pasa a ser algo que la justicia tiene que tomar decisiones. Entonces, ahí usted puede echarle una leída porque no lo voy a resumir ahora, no, tampoco es necesario y no estamos quedando sin tiempo.
Así que usted puede echarle un ojo, le repito el nombre, en la página misabogados.com, o usted puede buscar por el título, seguramente le apareció el tiro, El marco legal de las funas en redes sociales, por Camila Carrasco, abogada de la UNAP, especialista en derecho familiar y civil. Bueno, y además también dejó con unos audios que me compartió un amigo, Nicolás Silar. Estudiamos en la misma universidad, él estudió Derecho y él me comparte esta información. Vale, Joaquín, mira, te lo voy a tratar de explicar en palabras simples, pero si se me escapa alguna palabra técnica, me lo dices y yo la corrijo. Mira, primero que todo, la funa como tal no está tipificada en el Código Penal como delito, ¿ya? Entonces lo que se hace es intentar encajar esto en alguna acción que otorga la ley, ¿cachai? Y respecto a esto, existen dos acciones. La primera, que es la acción de protección, o mal llamado recurso de protección, y la segunda, una querella por el delito de injuria, ¿ya? Ambas tienen distintos fines, ahora te lo voy a explicar, tratar de explicártelo de forma concisa. La primera es la acción de protección. Esta es una acción constitucional, está consagrada en la Constitución, en la actual Constitución chilena. Esta se ejerce cuando se vulnera algún derecho fundamental que está consagrado en el artículo 19. En este caso, el derecho en cuestión sería el derecho a la honra, que está consagrado en el 19, número 4. Entonces tú ejerces esta acción ante la Corte de Apelaciones respectiva con el fin de que se restablezca el imperio del derecho, con el fin de que cese la vulneración, en palabras simples. ¿Ya? La segunda es la querella, que esta es una acción penal que se interpone ante un tribunal penal y su fin es distinto al anterior. El fin de la querella es un fin punitivo o de resarcimiento. Esas dos acciones son las que se ven mayoritariamente acá en Chile respecto a las funas. Las que agarraron más fuerza es la primera, el tema del recurso de protección. De hecho, hay varias páginas que lo promueven y hay jurisprudencia respecto a eso. Pero eso. Justo esta semana también nos ocurrió todo este caso, ocurrió el caso de del procesamiento del violador ese, de la Antonia Barra. Antonia Barra. Y el otro caso, el del procesamiento de la Fernanda Maciel. ¿Cachai? Claro. Justo con estos dos temas también yo creo que están más que nunca las sensaciones de que hay ciertas cosas de la justicia que no necesariamente tal vez están mal, pero sí se necesita capacitación. ¿Cachai? Me acuerdo que leí en un artículo de CIPER que una abogada hablaba y decía como, en verdad se hace falta capacitar respecto a los marcos del consentimiento, por ejemplo, que se tienen hoy en día. Porque, por ejemplo, en el caso de las violaciones, se asume de que si no hubo resistencia es porque a lo mejor la mujer igual quería, pero como no se resistió, ¿cachai? O porque andaba tan, no sé, pues porque andaba vestida de una manera determinada, ¿cachai? O porque estaba en la noche a una hora determinada. O porque bebió alcohol. ¿Cómo? O porque bebió alcohol. Claro. Yo entiendo lo que tú dijiste, eso de si no opuso resistencia, significa que lo consintió. Pero claro, no necesariamente significa eso. Entonces ahí hay un problema también de cómo se interpretan estas cosas. Claro. Entiendo a lo que te refieres. Claro. Pero Sí. yo creo que si quisiéramos hablar de esto, o sea, ojalá nos comenten sobre este tema. O sea, ya como para cerrar, ¿qué cosas quizás faltó que conversáramos? O si usted quiere, no sé, nos puede llegar sus apreciaciones. Encontré que esto estuvo bien, encontré que esto estuvo mal, o no entendí qué dijeron acá, explíquenmelo. Porque quizás van a haber cosas que dijimos que se podrían entender de distintas formas. Lamentablemente es un programa solamente escuchado. Entonces, ahora, cualquier aclaración nosotros estamos dispuestos a responderle a través de nuestro Instagram. Así que si nos quieren hacer llegar comentarios, adelante, bienvenido. Claro. Yo igual quiero hacer una aclaración, o sea, sin perjuicio de lo que yo dije antes. Yo creo que igual es súper importante aclarar que de parte de cada uno de nosotros tiene que estar siempre a la disposición a acoger y a recibir, ¿cachai? O sea, yo creo que ninguna persona en su sano juicio haría una acusación
no sé, pues, de acoso, de abuso, hacia alguien de confianza, ¿cachai? O sea, si por ejemplo el día de mañana una amiga o por ejemplo mi misma hermana me dijera así como, ¿sabes qué me pasó esto? Escucha, yo no tengo motivos para dudar de lo que me dicen, pero también porque hay como una relación de confianza, ¿cachai? Entonces, yo creo que en el fondo, igual cada uno de nosotros, como procurar estar abiertos a creer, en especial también con los casos que uno sabe que son como más vulnerables. En nuestra sociedad, las mujeres son vulnerables, los niños son vulnerables, ¿cachai? A los niños tenían los mismos como abusadores que les dicen así como, oye, si tú decís algo, ¿cachai? Yo voy a matar a tu familia, ¿cachai? Entonces, como... Yo creo que todas estas como reflexiones que nos vimos hoy en día de conflictos, yo creo que son cosas que uno tiene que tal vez pensar, pero a la hora de enfrentarse a un caso así, por ningún motivo tiene que decírselas a la víctima, ¿cachai? O sea, lo que la víctima necesita en ese momento no es que duden de su testimonio, ¿cachai? Como lo que necesitan es que recibir apoyo, contención, ¿cachai? Y con esto termino lo que dije la otra vez, creo que en una junta de jóvenes con nosotros, que es importante darse cuenta como los contextos en los cuales estamos viviendo. Si la sociedad de alguna forma discrimina a la mujer, no es porque la mujer se ha hecho discriminar, sino que porque lamentablemente son los hombres los que han puesto situaciones adversas para ella. No quiero invocar al patriarcado porque eso lleva tanta complejidad en la discusión, pero lamentablemente es un mundo que es hostil para ciertos grupos de personas, y los que lo hicieron hostil no fueron las víctimas, fueron los victimarios. Claro. Y eso hay que tenerlo claro para partir discutiendo, yo creo. Dijimos lo que hay que decir para partir, lo dijimos al final, pero no importa. Esto es para la post conversación que haya después del podcast. Así que, muchachos, los motivamos a que nos puedan seguir, que nos puedan comentar todas sus dudas, que sigan a Carilu Cookies, y que nuevamente otra semana más hemos estado aquí con ustedes. Un abrazo si es que llegaron hasta este punto, y si es que no llegaron hasta este punto, se perdieron el abrazo. Exacto, se lo perdí. Nato, palabras al cierre. No, que tenga una buena semana y eso. Nos veremos en la próxima ocasión. Conita. No tengo más palabras, solamente le mando una muy buena semana, que estén muy bien, cuídense, no se expongan, y por sobre todas las cosas recalcar lo último que dijimos, procure ser un agente de confianza para la gente vulnerable. Eso. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico, que se convirtió en un podcast.